Bendiciones a todos, feliz día. Vamos a iniciar un nuevo estudio referente al Sermón de la Montaña, uno de los mensajes más bellos que encontramos en la Biblia, uno de los mensajes más hermosos que están registrados respecto a la predicación de Jesús. Entonces, vamos a iniciar con esta serie del Sermón de la Montaña. Y nuestro estudio se titula El Sermón de la Montaña, una invitación al reino. Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Y a manera de introducción, ok, leemos. Poco después de haber iniciado su ministerio, Jesús, conocido entonces como el hijo de José el carpintero de Nazaret, pronunció un mensaje ante una multitud quienes sedientos de enseñanza recurrieron a él, motivados por la fama que le seguía debido a sus milagros y predicaciones. En aquella ocasión Jesús pronunció uno de los más bellos mensajes que encontramos en toda la Biblia, un mensaje dirigido a hombres y mujeres comunes y corrientes, cuyos corazones estaban sedientos de esperanza y consuelo. Gente pobre, ordinaria, con enfermedades, sin preparación intelectual, pero eh, con esperanza en la promesa de un Mesías, quien habría de librarlos del yugo romano. Sin duda alguna, cuando la gente empezó a saber de los milagros realizados por Jesús y sus enseñanzas, revivió en ellos la esperanza de un Mesías, que de acuerdo a las profecías habría de venir para establecer el reino mesiánico de paz en el mundo. Fue a esta gente a quienes Jesús, sin distinción, proclamó el mensaje, mismo que ha sido estudiado miles de veces, predicado, usado como referencia, citado, pero que sin embargo no se le ha prestado la debida atención en nuestro tiempo. Tal pareciera que los predicadores actuales se inclinan más en desarrollar desde el púlpito temas doctrinales, de profecía, de prosperidad, de manifestaciones carismáticas, que pueden resultar más atrayentes para los oídos de quienes tienen comezón de oír profundidades o alturas de la palabra, más que el aparente humilde y simple mensaje de la montaña que nos habla de amar a nuestro enemigo y buscar como prioridad el reino de Dios. Pero a 2000 años de este suceso en la montaña debemos preguntarnos, ¿qué tan válido es este mensaje al día de hoy para la gente común? ¿Está vigente este mensaje para nosotros hoy? ¿Tiene algún sentido volver a estudiar lo que Jesús enseñó hace más de 2000 años? Y si es así, ¿vemos algún efecto positivo en las personas al tratar de vivir las enseñanzas de un hombre que vivió en una época muy diferente a la nuestra, sin la tecnología que tenemos hoy, sin el conocimiento científico de nuestra época, sin las demandas de nuestra sociedad actual? Es un reto para cualquiera no solo estudiar y entender el mensaje de Jesús predicado en la montaña. Mucho más es grande el reto de apropiárselo y hacerlo parte de nuestro modo de vida. Es un reto que, sin embargo, nos hará verdaderos cristianos, porque ser cristiano no es simplemente creer en la figura histórica de Cristo y verlo como parte de un culto ajeno a nuestros intereses diarios. Ser cristiano es seguir las enseñanzas de Cristo, es hacerse su discípulo y seguir sus pisadas. Ok, iniciamos preguntándonos si es válido todavía para nuestra época estudiar el mensaje de Jesús. En nuestra sociedad, bueno, sabemos que tenemos otras demandas, la tecnología, por ejemplo, la ciencia, los estudios en diferentes ámbitos, muchas veces nos llevan a dudar sobre la veracidad de la palabra de Dios o sobre su importancia en nosotros. Y mucha gente se ve tentada a pensar que ese mensaje que Jesús alguna vez dio en la montaña, pues ya no es efectivo, ya no es aplicable a nuestro día. Y creo que es válido que nos preguntemos si todavía debiéramos escuchar a este predicador de la montaña, a Jesús de Nazaret, y si su mensaje todavía tiene algún efecto en nosotros, que sea válido, que sea positivo, que sea vigente.
Y bueno, hay que estudiar el contexto del mensaje. La época de Jesús. Jesús inicia su ministerio en una época difícil para el pueblo judío, siendo gobernados por procuradores romanos, entre ellos Poncio Pilato, que ostentó el cargo desde el año 26 hasta el 36, siendo vistos por los romanos como una chusma fastidiosa y poco agradable por su fanatismo religioso y poco desarrollo cultural en cuanto a ciencia, pero debido a su fuerte apego a sus costumbres religiosas, se les concedió la continuidad de su culto, de sus costumbres y hasta cierto grado de su legislación basada en las leyes de Moisés. Aquí hago un paréntesis. El pueblo judío, allá por el primer siglo, era uno de los pueblos más difíciles de gobernar para los romanos. Los judíos tenían ideas muy duras respecto a su fe. No era como otros pueblos que adoraban dioses diversos, tenían formas de culto muy parecidas unos a otros. El pueblo judío era monoteísta, ellos adoraban a un solo Dios y su legislación se basaba en lo que Dios le había dado a Moisés. Entonces era un pueblo muy cerrado y por lo tanto caían en el fanatismo. Bueno, esto a ojos de los romanos. Otros pueblos eran más dóciles, eran más maleables, absorbían más la cultura romana. Sin embargo, los judíos eran particularmente un pueblo muy difícil. Y no porque fueran mejores, realmente había culturas mucho más avanzadas en cuanto a ciencia, en cuanto a conocimiento, como la griega, la cultura egipcia, la cultura babilonia, los persas. Eh, los judíos, el pueblo de Israel era considerado como un pueblo de muy poca importancia. Eran más vistos como fanáticos religiosos que gente que pudiera aportar algo. Entonces, no era fácil para el pueblo de Israel vivir bajo el yugo romano, porque los romanos veían con cierta, eh, mm, con muy poca importancia el pueblo de Israel. Dice, fue en esta época de dominación romana en la que la mayoría del pueblo era sobajada, se les trataba sin respeto alguno. Pocos eran los que tenían alguna posesión o riqueza. La mayoría vivía en pobreza extrema, solo subsistiendo con lo mínimo. El promedio de vida en aquella época era de 35 a 40 años. Debido a la desnutrición y a las enfermedades, entre ellas la lepra, también debido a que la legislación romana era muy estricta con ellos. Cualquiera que se opusiera al régimen vigente, pues la gente moría en cárceles o crucificados, algunos debido a los crueles castigos que los romanos les imponían. Ciertamente el resentimiento y el odio hacia los romanos eran naturales para los judíos. O sea, era parte ya de sus genes, el odio que tenían hacia Roma. No solo porque eran maltratados, eran tratados como gente de segunda, sino porque también atentaban contra su propia religión, que era lo más valioso que tenían los judíos. Eh, pero también tenían amargura de espíritu. Y también había mucho resentimiento en contra de Dios, la vida, la religión. Mas sin embargo tenían una débil esperanza en que las cosas iban a cambiar cuando llegara el Mesías profetizado. Cualquiera entonces que se alzara como un líder moral o militar era visto como el posible Mesías. La gente le entregaba su esperanza, su lealtad y su vida. De hecho, los judíos eran uno de los pueblos más difíciles de gobernar. Siempre surgían grupillos que pretendían liberarse del dominio romano. O sea, los judíos vivían constantemente con la esperanza de un libertador. Cualquiera que se alzara, que se ostentara como un libertador, pues era cobijado por el pueblo. Eh, en aquella época se levantaron muchas promesas mesiánicas, digamos, muchos libertadores que pretendían ser el Mesías. No era casualidad que un joven de 30 años, de oficio carpintero, del pueblo de Nazaret, empezara a llamar la atención del vulgo. Esto debido a su propio estilo de transmitir su mensaje, pero más que nada debido a los milagros que eran realizados en presencia de muchos. La veracidad de su mensaje era respaldada por milagros de sanidad, tanto que la gente empezó a buscarlo desde partes lejanas, algunos debido a la enfermedad, otros debido al interés de su predicación.
Las actividades de Jesús no solo despertaron el interés de la gente común, también llamó poderosamente la atención de la clase religiosa de su época. Saduceos y fariseos eran las dos principales corrientes de interpretación de las Sagradas Escrituras. Se contradecían en muchos puntos de interpretación, pero compartían el servicio en el templo y la enseñanza en las sinagogas, que eran los lugares de reunión para escuchar y aprender la ley de Moisés. Debido a la popularidad que rodeaba a este carpintero de Nazaret, la clase religiosa empezó a seguir de cerca sus actividades y enseñanzas con mucho recelo. ¿Cómo era posible que alguien que no fue educado en la ley de Moisés por alguna de estas escuelas ahora se levantara con una nueva enseñanza, con un mensaje poderoso que opacaba su propia imagen ante la gente? ¿Por qué habrían de aceptar un posible Mesías que no respetaba su jerarquía como maestros e intérpretes de la ley de Moisés? Esta clase religiosa gozaba de un trato especial por parte de los romanos. Eran gente influyente, tenían cierto poder político y económico. Los romanos vieron en ellos una manera de controlar al pueblo en general, dando algunas concesiones en cuanto a los asuntos religiosos. Era más fácil emancipar a la gente. O sea, estas clases religiosas que eran los saduceos, los fariseos y otros grupos, pues eran una manera de controlar al pueblo. O sea, los romanos le cedían ciertos permisos, ciertas facultades a cambio de tranquilizar al pueblo en sus reclamos de justicia y todo esto. Entonces había así como cierta complicidad, como cierto acuerdo entre el poder político y el poder religioso, como ha sucedido a lo largo de la historia hasta nuestros días. ¿Cuál era el tema central de Jesús? Antes de iniciar con su ministerio, Jesús vivió dos experiencias fundamentales en su vida. Por un lado, su bautismo en agua por parte de Juan el Bautizante, y el ayuno de 40 días en el desierto, donde fue tentado 4 veces por el diablo. Esto lo vemos en los dos evangelios, Mateo y Marcos. Después de haber pasado por estas dos experiencias y salir triunfante, Jesús estaba listo para iniciar con la comisión que tenía de parte de su Padre Celestial. El mensaje que traía Jesús no era de manufactura humana. Es importante resaltar que el mensaje inicial de Jesús no era de prosperidad, de liberación, de doctrina o profecía. El tema inicial con el que Jesús predicaba a la gente era el reino de los cielos y el arrepentimiento. Leemos en la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio de Marcos leemos: después que Jesús fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Uno iba ligado al otro. Para recibir el reino había que arrepentirse. Y solo el arrepentimiento prepara al hombre para ser abrazado por el reino. No puede ser de otra manera. Leemos en Mateo 4. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Entonces la predicación de Jesús en la montaña es una revelación del reino. La gente que escuchaba estaba siendo instruida en los requisitos necesarios para formar parte de ese reino. Jesús les estaba dando un manual de cómo apropiarse de ese reino y hacerse súbditos de él. Pero ¿qué significa el reino de los cielos se ha acercado? ¿Significa que el reino mesiánico estaba por establecerse en esa época? ¿Era Jesús el Mesías prometido quien habría de guiarlos al establecimiento de un reino teocrático aquí en la tierra?
¿Qué pasó con ese reino después de que Jesús experimentó la muerte, resurrección y su ascensión al cielo al lado de su Padre? ¿Dónde quedó el reino prometido? Ese que estaba cercano. Antes de analizar las preguntas anteriores, vamos a estudiar el significado del mensaje en sí mismo. Posterior a ello retomaremos el tema del reino y su significado. Ok, vamos a iniciar con las bienaventuranzas. Y para eso te invito que si tienes una Biblia, abras el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Vamos a iniciar estudiando el significado del mensaje de Jesús en la montaña. Dice, viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mensaje a los pobres en espíritu. Jesús inicia su mensaje con palabras poco motivadoras. No era un mensaje triunfalista o belicista, como habrían esperado los que buscaban señales de un prospecto a Mesías. Sin embargo, hace que ellos se identifiquen plenamente con ellas, con sus palabras. Jamás habrían pensado que se pudiera decir que alguien que padece pobreza, que es motivo para sentirse bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, afortunado. Pero no era la pobreza material a la que se refiere Jesús en su discurso, sino a la pobreza en espíritu. Jesús no se detiene a explicar el significado de sus palabras. Sigue adelante con su mensaje. Pero sin duda, muchos habrán preguntado para sí, ¿qué significarán estas palabras? Lo que era claro es que esas palabras empezaban a fluir como aguas frescas en el desierto de sus almas empobrecidas y a tocar las fibras de sus corazones dolientes. ¿Qué significado tiene para nosotros las palabras de Jesús? ¿A qué se refirió al mencionar la pobreza de espíritu como un motivo para ser feliz y dichoso? Tenemos que analizar lo que significa ser pobre en lo natural para entender lo que significa en lo espiritual. Una persona pobre es aquella que carece de los bienes necesarios para llevar una vida digna y satisfactoria. Carece de lo elemental para el sustento diario. Una persona en esa condición se ve en la penosa necesidad de pedir la caridad de otros y se ve forzada a mendigar el pan diario para llevárselo a la boca. Aunque no hay mérito en la pobreza en sí misma, lo que sí podemos entender es que una persona pobre se ve despojada de todo aquello que representa orgullo, autosuficiencia, vanidad. No está preocupada en lo bien que pueda verse ante los demás, sino en saciar su necesidad apremiante de alimento, de cobijo. Y es esa actitud interna la que agrada a Dios, una actitud despojada de orgullo, egocentrismo y vanidad. Cuán difícil es para el hombre en general conducirse en humildad, libre de arrogancia. La mayoría de nuestros problemas surgen por una lucha de egos en las que nadie quiere ceder a las pretensiones de otro. Nadie quiere ceder a su posición de creerse mejor que otros. Muchos de nuestros conflictos se deben básicamente a nuestra carencia de humildad, porque no queremos ser menos que nadie, que se nos ignore, que no se reconozcan nuestros méritos, que se le dé la razón a otro en vez de a nosotros mismos. Defendemos nuestro ego herido como gatos boca arriba. Con este tipo de actitud salimos perdiendo ante Dios. Aunque en el terreno humano podemos tener nuestro nombre esculpido en una placa o en una foto enmarcada en un cuadro de honor por los logros alcanzados, si no tenemos humildad para con Dios, simplemente Él nos evita. Dice la palabra en el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. La humildad es una actitud ante Dios que Él aprecia mucho. Dice el Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová.
Tú los animas y les prestas atención. A los humildes, al altivo, mira de lejos. Son los pobres en espíritu los que tienen acceso a la presencia de Dios, los que en sus oraciones no tienen dificultad para extender las manos en actitud de súplica, de ruego, como mendigos de Dios, no creyéndonos como merecedores de algo, sino dependientes de la gracia y misericordia que Dios quiera tener con nosotros. Los pobres en espíritu son aquellos que están dispuestos a aprender de las circunstancias mismas de la vida, aunque éstas no resulten gratificantes, como también están dispuestas a aprender de otros, aunque aparentemente estén en menor posición que nosotros. No se vale decir para sí mismos, ¿este qué me va a enseñar a mí, pobre ignorante? Quien piensa así se convierte en víctima de su propio orgullo. Confiando en que tiene las mejores respuestas, se niega a escuchar a otros y aprender cosas diferentes desde otra perspectiva. Una persona así no impresiona a Dios y cierra su mano a lo que Dios quiere enseñarle a través de las circunstancias y las personas. Son los pobres en espíritu los que pueden sentarse a los pies del Maestro y recibir de él tanto la enseñanza, el consuelo y el pan de fortaleza que nos ayude a afrontar la vida diaria desde una perspectiva diferente, libre de orgullo y resentimiento innecesario. Es pues esta característica la que nos es requerida si queremos ser súbditos de su reino. Hacernos pobres en espíritu, dispuestos a aprender con humildad, dispuestos a despojarnos de los orgullos, del resentimiento y la vanidad arrogante. Solo así estamos en posición de poder sentirnos grandemente afortunados de ser parte de su reino y cercanos a él. Hagamos una precisión en este punto. La pobreza en espíritu es una actitud que debemos tener ante Dios, presentándonos ante Él sin pretensiones de ser alguien o merecer algo por mérito propio. Sin embargo, ante nuestro prójimo, la actitud que debemos tener es de mansedumbre. Ello no implica asumir una actitud de víctima o mendicidad, o como quien espera siempre recibir algo de los demás. La mansedumbre es la actitud de tratar a nuestro prójimo con dignidad, con respeto y humildad, como esperamos ser tratados. Como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ser manso no significa ser inferior, sino tratar al otro como nos gustaría ser tratados nosotros mismos. Pidámosle a Dios la sabiduría para tener una actitud humilde delante de Él y mansedumbre delante de los hombres. El orgullo y la arrogancia, amigo, son insensatez. Dice la Biblia en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, hasta aquí hemos visto la primera bienaventuranza de Jesús, cuando él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Espero que haya sido de bendición, que haya sido claro el mensaje y útil para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.